pero también hay diferentes clases de unidad. Está la unidad ecuménica, ¿verdad? Esa unidad ecuménica, históricamente el ecumenismo nació, ¿verdad? Con el nacimiento de los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas son los proponentes o los que promueven básicamente la unión ecuménica, ¿verdad? A través del Concilio Mundial de Iglesia. En 1948 nació también el Consejo Mundial de Iglesia. Y fíjense bien, la unidad ecuménica es una unidad cuando el ecumenismo tiene básicamente unas doctrinas fundamentales sencillas. Número uno, Dios está dormido en todas las religiones. Segundo, se prohíbe el evangelismo, ¿verdad? Nos habla de la unidad, que es la unidad ecuménica. No es la misma unidad que la Biblia habla, que es la unidad del Espíritu. La unidad ecuménica es la unidad que promueve la unidad entre las diferentes confesiones de fe y es propuesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en el Consejo Mundial de Iglesia es una falsa unidad porque, fíjese, la Iglesia Católica no va a estar sentada como una cooperadora o como un participante más. La Iglesia Católica Apostólica Romana, dentro de lo que ella promueve, la unidad ecuménica, siempre ella va a estar arriba. Usted puede meterse a la página del Consejo Mundial de Iglesia y se va a dar cuenta que la que dirige ese Consejo Mundial de Iglesia es la Iglesia Católica. Entonces, ¿de qué unidad estamos hablando? ¿Verdad? Es una unidad ficticia, porque la unidad que ofrece la Iglesia Católica basada en ese ecumenismo, ¿verdad? Ecumenismo viene de una palabra, creo del latín, si no me equivoco, o del griego, que es eucumeo, que lo que significa es la conquista de todas las naciones, ¿verdad? Es una palabra que se usaba en el Imperio Romano para decir las ciudades conquistadas, el ecumeo, ¿verdad? Y creo que en el contexto del griego, en la Biblia, cuando Cristo sube, ¿verdad? Y el enemigo le enseña todos los reinos de la tierra, la palabra que se utiliza por ahí también es esa palabra que se deriva del español, que es ecumenismo, ¿verdad? Ya las tierras no conquistadas son los bárbaros, ¿verdad? Bárbaros, y la palabra conquistada es ecumeo, ¿verdad? Dentro del contexto del griego, que significa las ciudades conquistadas. Fíjese bien, entonces fíjese bien, qué extraño, ¿verdad? O qué peculiar que se utilice una palabra derivada, ¿verdad? Sin caer en falacias etimológicas, pero se puede ver plasmada que ese ecumenismo es una conquista, ¿verdad? De las diferentes religiones para siempre la Iglesia Católica estar arriba, ¿verdad? Eso es una falsa unidad. Existe unidad por afiliación, y cuando nos referimos a afiliación nos significamos por empatía, ¿verdad? Pero la unidad bíblica trasciende mucho más la unidad empática, ¿verdad? Que no está basada simplemente en la empatía, sino que nos unen principios bíblicos y doctrinales, ¿verdad? Esa es la unidad del Espíritu. Vamos a comenzar desglosando el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 21 y 23. Lo que Cristo dice hablando acerca de la unidad, que muchas veces aún el ecumenismo utiliza este texto y muchos creyentes para promover la unidad, que muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 21 y 23, dijo Jesús: para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado, para que seamos uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que han amado a ellos como también a mí me has amado. Mire, la unidad que Cristo estaba hablando con el Padre, primero era una unidad de sujeción a la autoridad. La iglesia se sujeta a Cristo, Cristo se sujeta al Padre. O sea, no puede haber unidad soroca, ¿verdad? Como decimos nosotros, no puede haber unidad al garete, no puede haber unidad que se centra en un ser humano. Siempre la unidad de la iglesia se centra en Cristo y en su doctrina, ¿verdad? Porque eso es lo que Cristo está hablando en Juan capítulo 17. Le está diciendo: mira, para que haya un testimonio de que tú me enviaste, yo voy a estar en ti. ¿Por qué? Porque la gente van a ver la evidencia de Dios en nosotros. O sea, el propósito de la unidad es estar tan unidos a Cristo y al Padre que nosotros reflejemos
el carácter de Dios sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Porque Cristo dijo, Cristo estaba tan unido y tan sometido a obediencia al Padre, que Cristo dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, ¿verdad? Porque el que abra su propia cuenta, de su propia gloria busca. Entonces, fíjese bien, Cristo dice, para que todos seamos uno como tú, oh Dios Padre en mí. Yo también ellos, que también ellos sean uno en nosotros, porque el mundo crea que tú me enviaste. Y la unidad que está hablando es una unidad centrada en Cristo Jesús. Ahora, próximo punto, y creo que lo más que lo explica es Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, que habla la unidad del Espíritu, ¿verdad? Yo hablo esto porque muchas veces tenemos una idea romántica o una idea, ¿cómo se puede llamar? Una idea idealista, ¿verdad? Un concepto idealista de lo que es la unidad, ¿verdad? La unidad, que todo el mundo va a estar abrazado, pero mire lo que dice la Biblia, porque a veces el concepto de nuestra unidad se queda corto al concepto de unidad bíblica, porque el concepto de unidad bíblica no tiene que ver con la empatía, con el compañerismo o con el panismo, porque es fácil unirte con el pana, es fácil unirte con tu amigo, ¿verdad? Por eso que la unidad del Espíritu es una unidad doctrinal, y citamos Efesios capítulo 4, verso 1. Dice, pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, porque estos requisitos que se van a leer es imperativo para la unidad. Solícito guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo, la cual dice, subiendo alto, llevó cautivo la cautividad y di dones a los hombres. Ahora bien, la primera parte de la unidad es, número 1, los requisitos para esa unidad. ¿Cuáles son los requisitos? Humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solicitando en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, ¿cómo es esa unidad? En un cuerpo. Un cuerpo significa todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. No estamos hablando del título de cristiano, del título de la tarjeta de membresía. Estamos hablando de aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Los redimidos, los lavados con la sangre, los regenerados, los lavados, los comprados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Un espíritu. El Espíritu Santo que habita dentro de la iglesia. Si tú y yo no tenemos el mismo espíritu. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, primera de Juan capítulo 4 dice, hermano, no creáis a todo espíritu. Hay más, hay muchos espíritus por ahí. Pero solamente hay uno que es Espíritu Santo, tiene apellido, recuérdese eso. Como fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué esperanza se está refiriendo Cristo? La esperanza bíblica no es una espera ilusoria de un cumplimiento de que algo podrá darse en términos de posibilidad. No. La esperanza bíblica es una firme confianza en las promesas de Dios, especialmente en el retorno de Cristo. Otro punto muy importante para la unidad del Espíritu, un Señor y una fe. Un Señor. ¿Quién es Señor? Jesucristo. La Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hagáis lo que yo os digo? ¿Verdad? Creo que está en Lucas capítulo 7, si no me equivoco. O Mateo capítulo 7. Se me fue ahí el texto, pero la Biblia lo dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, yo no me puedo unir a alguien que no esté bajo el señorío de Cristo, porque vamos a tener problemas. Aquel que está bajo el señorío de Cristo es aquel que anhela, que vive por la palabra, que anhela hacer la voluntad de Dios. No es aquel que coge segmentos de la Biblia y aplica segmentos de la Biblia a los que le conviene, y los que no le conviene no los toma. Eso no es un principio. Estamos hablando de los principios para la unidad del Espíritu, ¿verdad? Porque estas cosas hay que aclararlas, porque muchas veces tenemos un concepto idealista de la unidad, un concepto romántico de la unidad, que estamos un culto todo el mundo en el estadio abrazándonos. No,
Eso no es unidad bíblica, eso es unidad de panismo. Esa unidad la tienen las gangas, esa unidad la tienen los malhechores, esa unidad lo tienen los narcotraficantes por un beneficio, ¿verdad? La unidad no se basa en beneficio propio, la unidad no se basa en que la gente se unan a mí. La unidad bíblica se basa en que la gente se unan al mismo Cristo que tengo yo, a los mismos principios que practico yo, los principios doctrinales. En eso es que se basa la unidad, ¿verdad? Y estos puntos hay que aclararlo porque muchas veces es interesante que aquellos que tienen el espíritu de Acab, ¿verdad? Pues si usted leyó la Biblia, usted sabe que en los tiempos de Acab confrontó a Eliseo diciéndole que tú eres el que turba a Israel. Pero Elías dijo, pero ¿cómo es que soy yo el que turba a Israel? Aquel que turbado a Israel es Jezabel, y tú que has traído la idolatría y el culto a Baal y Acera. Entonces, es curioso ver muchos neopentecostales que abrazaron la doctrina del reino ahora, que promueve los neoapóstoles, los neoprofetas, y que en escatología, la doctrina de Kingdom Now, del reino ahora, no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Por tanto, yo quiero que usted contextualice, porque aquí la unidad que se ha roto en Puerto Rico es la unidad de los neopentecostales, de los neoapóstoles y los neoprofetas, que descalifican. Y le voy a decir una cosa, no hay gente más legalista que el neopentecostalismo. ¿Cómo? Ay, pastor, ¿y cómo así? Porque para la gente cree que el legalismo es santidad externa. Legalismo es vivir arraigado al Antiguo Testamento. Hay gente que no salen del tabernáculo y hay gente que le gusta todas las instrucciones para Israel, mas sin embargo no viven las instrucciones para la iglesia que se encuentran en las epístolas. Y no estamos menospreciando el Antiguo Testamento, por favor, pero tenemos que contextualizarlo porque todo eso era sombra de lo que había de venir. A mí no se me manda a danzar como un danzarín, amén, como tenemos las iglesias llenas de homosexuales y danzarines como si fuera un espectáculo, porque eso fue para Israel. Y es un contexto cultural, e Israel lo sacó. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien lo que le voy a decir. Israel sacó las danzas de Egipto, porque previo al exilio ellos no brincaban, ellos no danzaban, Abraham no brincaba, Jacob no danzaba. Pero cuando fueron a Egipto adoptaron las costumbres y las formaron parte de su cultura. ¿Sí? Y las danzas hebreas no son coreografiadas, son espontáneas. No tienen pase de ballet, no tienen pase de salsa, merengue, reggaetón, hip hop, para que lo sepa. Las danzas son danzas espontáneas hasta el sol de hoy, como lo hacen los judíos genuinos. ¿Verdad? Cerramos el paréntesis. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro. El punto donde va y la coma donde va para que la gente entienda. Aquí el que ha roto, aquí el que rompió la unidad de las campañas. Bueno, usted vaya ahí y yo fui parte de esa campaña, o sea, participé de ese culto de las campañas Yille, donde estaban todos los pastores que hoy en día son apóstoles y profetas y un montón, ahí estaban en unidad. Pero ellos rompieron la unidad porque ellos abrazaron otro concepto doctrinal. Otro concepto doctrinal. Ellos abrazaron a otro Cristo. Pablo lo dice en la Biblia, Corintios. Ustedes toleran si alguno predica otro Cristo. No, pastores, que leen la Biblia. ¿O acaso el brujo de la esquina no tiene también la Biblia abierta en el Salmo 91? Ese es el problema. Porque el Cristo que la iglesia predica es Cristo el Señor y Salvador. Pero hoy la iglesia tiene un Cristo que es Salvador, pero que no es Señor. La gente busca a Cristo como un beneficio, como un medio, pero no lo buscan como la finalidad. Cerramos el paréntesis porque estamos hablando de la unidad. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Para los que entran ahora, porque la Biblia nos habla de un solo Señor. O sea, si el Señor que tú le sirves, aleluya, te manda a hacer otra cosa que la Biblia no dice, no es el Señor. No es el Señor Jesucristo. Puede ser que sea el Señor Diablo, pero el Señor Jesucristo no es ese. Y por ahí hay otro espíritu, otro diablo, otro Cristo, otro espíritu y otro evangelio.
diferente porque se ha modificado. Ahora bien, repetimos los conceptos doctrinales para la unidad. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado, una esperanza, un Señor, una fe. El concepto de fe bíblico tiene varias connotaciones y también aquí se puede aplicar el concepto doctrinal, porque la fe está como fruto, como don, como fidelidad y como doctrina. ¿Ve? Si usted no tiene la misma doctrina mía, no me hable de doctrina, no me hable de unidad, no me hable de unidad. Porque entonces cuando estemos en un culto, ¿a quién vamos a adorar? ¿A María, a José? ¿A qué Dios vamos a adorar o a qué vírgenes? ¿Verdad? ¿O a qué Cristo vamos a adorar? ¿Al que exige santidad o al que no exige santidad? ¿Al que viene antes de la gran tribulación o al que viene después de la gran tribulación? Dígame entonces esa unidad de disparate, esa unidad que muchas veces la gente que son provocadores de la desunidad en Puerto Rico, que reclaman unidad, ustedes son los que han traído la desunidad a este país con su falso evangelio. Usted me está escuchando, usted no nos venga con el cuento y cristiano evangélico, conservador, pentecostal clásico, no se deja arrastrar por ser ingenuo, por estos manipuladores que te venden una unidad ficticia, romántica, basado. Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Si allá el megapóstol fulano de tal te llama al culto de unidad, ¿usted cree que me van a dar una parte a mí? No, ellos siguen enganchados en la posición de mandar. Ellos siguen en la posición porque esa falsa unidad no se centra en Cristo, ni en glorificar a Cristo. Se centra en glorificar a un hombre. Es decir, sí, yo tengo unidad, yo sí que, mire mi hermano. Entonces nosotros los ingenuos creemos que la unidad está en un culto. Eso es parte mínima de compartir en un culto. La unidad tiene que ser la unidad que dice la Biblia de conceptos bíblicos. Es un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, un bautismo, un fe, un Dios y Padre de todo, lo cual es sobre todo y en todo y en todo. Ahora, segundo concepto de la unidad, o segundo punto muy importante en sentido general de la unidad bíblica, es del verso 9, capítulo 4, verso 9 en adelante. Que la Biblia habla que Dios le dio dones, unos regalos a la iglesia, que son ministerios. Y esos ministerios trabajando en la unidad. Ahora bien, aquí no podemos amanecer. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto que en Cristo Jesús. ¿Qué está hablando? Que Dios le regaló dones. Y estos dones son regalos, ministerios que Dios escoge con un propósito, para que todos trabajen unidos. O sea, aquí el orden que me está hablando, no me está hablando en orden de jerarquía, porque así lo interpreta el neopentecostalismo, ¿verdad? Y entre todo esto también hay falsos ministros con estos títulos. ¿Y cómo conocemos los verdaderos de los falsos? Los verdaderos de los falsos son estos regalos al cuerpo de Cristo, que trabajan en unidad. Por eso cuando yo como pastor, ¿verdad?, pastoreo mi iglesia, o yo voy como predicador invitado, como yo tengo el mismo espíritu que tiene el que me invitó, yo no voy a tirar por tierra lo que ya el pastor de esa congregación ¿verdad?, edificó, si es por la palabra. Ni tampoco el que yo invito aquí, que tiene el mismo espíritu de ellos, va a tirar por tierra el fundamento bíblico que hemos establecido en esta congregación. Por eso es que se requiere el mismo espíritu para que entonces los ministerios trabajen en esa perfecta unidad, para llevar la iglesia
¿Qué dice la Biblia? Para llevar la iglesia a fin de perfeccionarlo. O sea, el ministerio y los ministerios están puestos para llevar la iglesia a la perfección, a la madurez, al crecimiento, a la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ¿por qué hay tanta división? Porque el diablo ha metido falsos ministerios que no lleven la iglesia a la perfección, que no lleven la iglesia a la edificación y que no lleven la iglesia a la unidad de la fe, que es una unidad doctrinal, y como último, no lo llevan a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que no sean niños, sino que todo lo contrario, no lo están madurando, no lo están llevando a la edificación, están promoviendo desunidad o que desunidad doctrinal. Por favor, entienda el concepto de unidad. El concepto de la unidad no es un jeguero de gente junta, porque eso lo hace el diablo. El concepto de unidad es lo que la Biblia habla en Hechos capítulo 2. Estaban unánimes juntos. Juntos significa en un mismo lugar. Unánime significa de una misma mente. Y usted dígame, ¿cómo yo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso lo dice la Biblia. Andarán juntos si no están de acuerdo. En ninguna manera. Eso es yugo desigual. Lo contrario a la unidad del Espíritu es yugo desigual. Y entiéndase, yugo desigual. Cuando Pablo habla del concepto de yugo desigual, no solamente se aplica a los matrimonios, a las parejas de novio. Yugo desigual significa también toda relación íntima, sea de negocio, sea lo que sea. Usted no puede entrar en esa comunión íntima con el incrédulo, porque ¿qué comunión tiene Beliar con Cristo? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Por eso la Biblia dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, por favor, mis hermanos, mis amigos, mis hermanos en Cristo, ampliemos nuestro concepto de unidad y dejemos de tener este concepto romántico, idealista, de que unidad es un culto lleno de pastores en un culto. Todo el mundo sabe aquí que uno de mis amigos es Pastor Gabito Rodríguez. Yo no me paso metido en la iglesia de Gabito, ni Gabito se pasa metido en mi iglesia. Nosotros, a veces, hay semanas que no nos hablamos, pero estamos en el mismo, porque estamos tan ocupados, pero estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir y el mismo propósito. Ganar alma para Cristo, la misma doctrina, el mismo espíritu. Hay gente que yo veo en Estados Unidos y pueden pasar un año, meses, y no los llamo, pero estamos unidos en el espíritu. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el mismo equipo, somos de la misma familia. Entonces tenemos esta idea romántica, ¿verdad? Y a veces la gente se enoja. No, que no hay unidad, que no hay unidad. Obviamente, yo creo que una ínfima parte, o parte de la unidad es compartir, porque si yo voy a iglesia, ¿verdad? Para compartir cultos de vez en cuando. Pero muchas veces creemos que unidad es estar metido en la iglesia del otro. Eso es una media verdad. Y a veces el neopentecostalismo, la unidad que reclama, es la unidad de corillo, de combo. Pero no hay una unidad de espíritu donde no hay un solo Señor, no hay un solo bautismo, no hay una sola esperanza, no hay un solo Dios, Padre y Señor. No, pastor, como usted va a decir, porque ellos leen la misma Biblia y le llaman Señor. No, porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga mi voluntad. Y una de las cosas para saber si Jesucristo es tu Señor es que tú hagas la voluntad de Jesucristo. Si usted no hace la voluntad de Jesucristo, por más Señor que usted le llame, Jesucristo no es su Señor. Porque el Señor no es un título. Cuando la Biblia habla de llamarle Jesucristo el Señor, habla de una acción. No habla de un mero título, habla de una acción. Yo soy su siervo,
Él es mi jefe, mi dueño. Él dice y yo obedezco. ¿Y cuándo fue que habló? En la Biblia. Todo lo que está escrito hay que obedecerlo. Ahora bien, la segunda parte que estamos hablando de este concepto bíblico de unidad es que Dios depositó ministerio, que también otra palabra es dones al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que estos ministerios actúen en unidad. ¿Y qué unidad es la unidad ministerial? La unidad ministerial y el concepto de unidad ministerial tiene que trascender el asunto de estar todos nosotros en un ayuno ministerial o un culto ministerial. Es que nosotros, como personas que Dios ha llamado para servir al cuerpo de Cristo, nosotros, por eso que Pablo dice, mire, cuando había ese revuelo en Corintio, que algunos decían que eran de Pablo y otros de Cefa y otros de Apolo, Pablo dice, aquí nadie es nada, todos somos colaboradores. El crecimiento lo da Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjese cómo Pablo entonces va acomodando cada función, cada persona con una función. Yo planté, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Entonces, por eso es que cada ministerio, cuando decimos la unidad ministerial, es que cada uno de nosotros estemos haciendo lo que Dios nos mandó para la edificación del cuerpo de Cristo en sentido general. Ese es el concepto de unidad bíblica que habla Efesios capítulo 4. Pero el neopentecostalismo ha torcido el concepto de unidad. Aunque yo no pretendo, ¿verdad?, hacer un estudio bíblico, esto es una conversación jovial entre nosotros. Aquí, entre mis amigos que siempre están por ahí, que dicen, pastor, un like, hable. Mire, el concepto de unidad de neopentecostalista, de neopentecostal, cuando usted conoce el fundamento neopentecostal, que es la doctrina del reino ahora, que promueve los neoapóstoles, neoprofetas, te darás cuenta que el neopentecostalismo es diferente al pentecostalismo clásico. Número uno, una gran diferencia. El neopentecostalismo no promueve el bautismo del Espíritu Santo. Aunque hay muchos camaleones que están escuchando y para confundir comienzan a promover, pero no. El neopentecostalismo se enfoca en los carismas, no necesariamente en el bautismo del Espíritu Santo, a diferencia del pentecostalismo clásico, que promovemos el bautismo del Espíritu Santo y el empoderamiento del Espíritu en cada creyente. El neopentecostalismo exalta la figura del neopentecostal para que todos estén sujetos al megapóstol o al megapadre espiritual, porque entonces quitamos la centralidad de Cristo y la centramos en el hombre. ¿Ve? Al pueblo lo que hacen es crear una brecha del acceso a la presencia de Dios y ver el acceso, los dones, el ministerio y todo lo que Dios tiene a través de un hombre. Esa es la estructura neopentecostal, para que lo vayas sabiendo. Todo es a través de un hombre que sustituye literalmente el lugar de Cristo en la iglesia. ¿Ve? Entonces, a diferencia de la estructura bíblica, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que estas personas reclaman tanta unidad, porque ellos quieren promover su doctrina. Segundo, ellos quieren ser cabecillas. Ellos no promueven una unidad para ser colaboradores. Ellos promueven la unidad para ser cabeza de la unidad o los dirigentes de la unidad, ¿verdad? Eso no es unidad. Eso es conveniencia, eso es sacar provecho, ¿verdad? Y no podemos ser tan ingenuos en caer en esos discursos, especialmente de estos neopentecostalistas, que están todo el año reclamando la unidad del pueblo, y no es una unidad. Es un proselitismo, es un llamado a que usted se rinda a su doctrina, que usted se rinda ante sus ofertas, que usted se rinda ante sus ministerios. Ese es el verdadero llamado de la unidad del neopentecostalismo. No es una unidad doctrinal. Mira, hermano,
El llamado de la unidad es todo volver a la palabra del Señor. Es volver a Cristo, volver a su presencia, volver a la esencia de la palabra del Señor, volvernos a Dios. ¿Ve? Entonces, es muy importante dejar esto meridianamente claro, el concepto bíblico de unidad, ¿verdad? Los diferentes conceptos de unidad que hoy se promocionan, ¿verdad? Que no son bíblicos, ¿verdad? Sino que son conceptos humanos idealistas de la unidad, ¿verdad? Pero la unidad bíblica se basa en principios doctrinales y se basa en Cristo. La centralidad de la unidad es Cristo. No es un ministerio, un concilio, un movimiento, no. La unidad, el llamado de la unidad siempre tendrá como centro exaltar a Cristo y tendrá como centralidad o como norte o como brújula la palabra del Señor. ¿Okay? Como fuiste llamado, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, Dios y Padre de todo. Aleluya. Así que no nos dejamos engañar. Volvamos a la palabra. Hay discursos, ¿verdad? Hay discursos y llamados que son bien bonitos, que son bien idealistas, y la gente se llena de este concepto, una mente o un pensamiento idealista, este pensamiento, ¿verdad? Que vive en una fantasía donde no hay desunidad, donde todo es paz y amor y todo es armonía. La vida no es así, tampoco la vida de la iglesia. La Biblia dice que es necesario que haya disensiones entre nosotros para que se manifieste quiénes son los aprobados. Y por eso es que uno de los vínculos de una de las cosas de la unidad es que también se requiere un carácter, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter que se requiere? Como lo introduje en Efesios capítulo 4, se dice: con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Porque también la Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de faltas. Se basa también en ese carácter, se basa en un carácter de un nuevo nacimiento, número uno, recapitulando. Se basa, segundo, en principios doctrinales, y terceros, los ministerios son cooperadores de esa unidad para llevar la iglesia a la unidad de la fe. Entonces, fíjese bien, mire, para ir finalizando, es que no quiero ser el video largo. No hay evidencia más grande de la desunidad que tú predicas algo bíblico ahora y ahorita hay alguien contradiciéndote. Así se manifiesta la desunidad. No hay desunidad más grande manifiesta, es que usted predique doctrina bíblica, que si santidad nadie verá al Señor, y hay otro que te dice no, que lo de afuera no importa, que solamente es el corazón. Entonces, los ministerios llevan a la iglesia a la unidad doctrinal, a la unidad de la fe. Cuando surge ese conflicto, es que uno de los dos es un impostor. Porque los ministerios que Dios ha depositado dentro del cuerpo de Cristo tienen que cumplir con esta función: llevar la iglesia a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que no seamos niños. Por eso lo lleva a la perfección. Los ministerios no están con el lloriqueo, que si la gente no me invitan, que si nadie me quiere, que si me traicionaron. Los ministerios llevan y transmiten que la iglesia los lleva a la madurez. Y le dice: mira, iglesia, te van a traicionar. Mira, iglesia, te van a decepcionar. Te van a enterrar el puñal hasta el cabo, pero usted no se rinda, ¿verdad? Es diferente que yo apele a sus emociones, hermano, que si tanto que te traicionaron, tanto que te abandonaron, tanto que te han dejado solo, y el Señor te dice que Dios te va a hacer justicia, y toda la gente que te han traicionado Dios lo va a matar. Mire, ¿usted cree que es un mensaje bíblico? Dios no ministra así. Dios ministra para... Él reconoce tu condición, pero siempre te va a apelar y te va a dar herramientas para que tú venzas en medio de tu crisis. Y la madurez es aceptar las cosas como son.
Eso es todo. La madurez es aceptar las cosas como son. No es apelar a tus sentimientos y a tus emociones y victimizarte. Los ministerios de Cristo no estamos aquí para victimizar, para que usted se sienta una víctima. Yo comprendo lo que es la traición, yo comprendo lo que es el abandono, yo comprendo lo que son las heridas. Y te van a herir en este camino 1001 veces, pero todo es permitido por Dios para que usted aprenda a mirar a Cristo. Es muy diferente que yo te diga, no, que Dios te va a hacer justicia, que Dios te va a exhibir, que Dios te va a engrandecer, como si Dios estuviera desesperado levantando gente para que la gente se lleve la gloria que le pertenece a Dios. Eso no es evangelio de Cristo. Eso no es evangelio de Jesucristo. Es un evangelio que lleva que no crezcamos, sino que seamos niños espirituales. Entonces, yo les voy a dejar con esto, porque esto es demasiada, de mucha malanga para hoy. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que Dios me le bendiga, hermano. Falta este video. Esperamos que le haya sido de bendición, de instrucción bíblica. Un abrazo para todos. Todos los pastores, ministros, ministerios, siempre tienen mi respeto. Trabajamos para un solo equipo, para el equipo de Jesucristo. Estamos para ganar almas y para edificar el cuerpo de Cristo a través de la enseñanza. Así que Dios me le bendiga, anhelamos sus oraciones y nosotros también estaremos orando por usted. Hacia adelante en Jesucristo.